Y hoy vamos a entrar en el capítulo número 7 para que usted tenga su Biblia ahí a la mano. Pero vamos a estar hablando acerca de este personaje. Yo le puse a este tema la bestia terrible y espantosa. Y así es como lo describe el libro de Daniel, ¿verdad? Una bestia que no tiene una forma específica, sino que simplemente Daniel la describió como algo terrible, como algo espantoso, como algo que trae mucha destrucción. Entonces, cuando estaba estudiando esto, y ahorita que estamos acá reunidos, usted va a empezar a entender que por qué es que Daniel no le pudo ver una forma, porque en algunas ocasiones él veía como un león con alas, en otras veía como un leopardo con muchas cabezas, pero cuando se habla de esta bestia, no le pone una descripción, sino que simplemente dice que traía mucha destrucción y que era algo terrible. Entonces vamos a estudiar y vamos a ir al capítulo 7, empezando desde el versículo número 2. Dice: Daniel habló y dijo: estaba mirando en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 grandes bestias, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces él vio 4 bestias. Entonces esta revelación es una revelación definitivamente de tiempo final. Es una revelación que va a confluir en eventos que se van a ir desencadenando de una manera acelerada. Y Daniel lo vio en una visión, y a veces a uno así le sucede que uno tiene un sueño y las cosas suceden en un segundo en nuestro tiempo, pero en el sueño se demora un montón de tiempo, ¿verdad? Que va en un camino y se encuentra con un campo y después una casa y después esto y después lo otro, y es un sueño largo, pero en realidad en nuestro tiempo literalmente fueron 2-3 segundos que se durmió. Entonces de esta manera, así fue como le sucedió a Daniel. Él pudo ver la visión, y es una visión que se ha ido desarrollando durante mucho tiempo, durante muchos años. Y se va a desencadenar de tal manera que se va a ir cumpliendo una a una hasta que llegue a la conclusión en donde Daniel dice que van a haber algunos que van a brillar en el firmamento. Es decir, que ya él lo vio en el momento en el que ya todo se había consumado y que habíamos sido trasladados al siglo venidero. Entonces todo eso lo vio Daniel, y todo eso nosotros lo vamos a vivir. Todo eso nosotros lo vamos a vivir. Dice 4 bestias diferentes la una de la otra. Y la primera bestia que él vio, Daniel capítulo 7, verso 4, dice: la primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Luego se quedó erguida sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Entonces la primera bestia que él vio, aquí en el verso 4, es una bestia que tenía una forma de león, y tenía alas de águila.
Y esto representa, y eso lo hemos visto, representa al reino, al imperio babilónico, que se estableció sobre la tierra, pero de la misma manera como el león tiene un dominio territorial, tiene un dominio sobre la tierra. Así también el águila que vuela tiene un dominio sobre el aire. Entonces lo que está tipificando esta primera bestia es que el reino babilónico va a ejercer un dominio muy fuerte, y lo ha ejercido sobre los ambientes, y las atmósferas que rodean la tierra, pero de la misma manera también hay una influencia terrenal, hay una influencia mundial. Y por eso es que nosotros vemos todas las situaciones que se dan alrededor del mundo, los problemas que hay, problemas económicos, problemas ecológicos, problemas sociales, problemas de degeneraciones, problemas tremendos que se dan a nivel tierra, porque precisamente hay una cooperación en los aires. Que dice la palabra del Señor que hay un príncipe que gobierna sobre los aires, que es el rey caído, que es Luzbel, y hay también un príncipe que gobierna sobre el mundo. Entonces eso es una entidad babilónica, y por eso este reino se tenía que establecer primero, porque era el que iba a guiar y que iba a dar las instrucciones de cómo se iban a realizar las cosas sobre la tierra. Y entonces ellos trajeron, importaron las cosas que hay en los aires, las importaron a la tierra. Y entonces por eso es que nosotros vemos que una de las características de la cultura babilónica es que ellos eran muy dados al ocultismo, a la apertura de portales diabólicos. Entonces todo lo que es brujería, todo lo que es adivinación, todo lo que es, el misticismo, todas las religiones, de alguna manera, provienen precisamente de esa cabeza, que es el águila que se muestra acá. Es decir, un león que tiene alas de águila, una conexión entre la tierra y el cielo. Entonces, todos esos problemas que se dan sobre la tierra, al final de cuentas, hermanos, son influencias babilónicas. Entonces, Babilonia no ha cesado de ocupar los lugares territoriales. Lo único es que ha habido una sucesión de imperios y de reinos, pero Babilonia sigue gobernando todavía en los aires. Por eso es que se ve la caída de Babilonia hasta el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Hasta ahí es donde se oye una voz que dice: cayó la gran ciudad Babilonia. Entonces sí ha habido una influencia babilónica desde hace mucho tiempo, y la va a haber hasta el final del tiempo. Eso es porque hay una cooperación, aire, tierra. Amén. Muy bien. Entonces luego de esto dice el siguiente verso que Daniel vio otra bestia. Y esta bestia era una bestia semejante a un oso. Se levantó a su lado, dice el de la otra bestia, ¿verdad? Tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Entonces esto ya viene, y aquí le voy a poner a representar la segunda bestia, que esto va en concordancia. Si usted se recordará cuando estudiamos el sueño de Nabucodonosor en el capítulo número 2 de aquí del libro de Daniel, en donde él vio una imagen, y cada uno de estos reinos es concordante con la visión que tiene Daniel acá y que la describe en el capítulo número 7. Entonces, esta segunda bestia está representando al imperio medo-persa. Y yo le puse ahí una X a todos esos reinos, porque al final de cuentas esos reinos cayeron. Es decir, cedieron su lugar al reino que iba a venir.
Porque no hay un reino babilónico como tal, aunque sí hay una influencia babilónica. No hay un imperio medo-persa como tal gobernando actualmente, pero sí hay una influencia persa. Sí hay una influencia, y la influencia la vemos nosotros en el sistema en el que nosotros vivimos. Es un sistema, ahí sí que es un sistema como la bestia que vio Daniel, despiadado completamente. Despiadado, digamos, el oso es uno de los animales más despiadados que hay. Tal vez es lento en su caminar, y así era como se comportaba el imperio medo-persa. No era muy ágil, pero era un imperio que tenía un poderío impresionante y que sus guerreros eran sanguinarios. Entonces a eso se refería la visión de Daniel cuando él vio a la segunda bestia. Y recuérdense que esto va relacionado con la figura de Nabucodonosor y la imagen que va representando el pecho de plata, el dinero, que es una de las cosas más fuertes y es una de las cosas con las que nosotros tenemos constantemente que pelear. La raíz de todos los males, dice Timoteo, es el amor al dinero. Entonces, la raíz de todos los males, es decir, lo implacable que es tener amor al dinero, hermano, el amor al dinero acarrea todos los males que usted se puede imaginar, lo va a acarrear el amor al dinero. Es decir, que hay una raíz en eso. Entonces, eso representa la segunda bestia y la herencia de esto. Veamos ahora el verso número 6. Porque tenemos que ir a ver la cuarta bestia, que es lo que nos ocupa acá. Pero le tengo que explicar esto para poder llegar a lo siguiente. Dice, después de esto yo miraba, y he aquí otra bestia como un leopardo, que tenía en sus espaldas 4 alas de ave. Esta bestia también tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Entonces esto está representando, recuérdese que el leopardo es el animal terrestre más veloz que hay. Más veloz. Dice que alcanzan unas velocidades impresionantes cuando están de cacería estos animales. Y eso está representando precisamente el imperio de Grecia, que son las piernas de la imagen que vio Nabucodonosor en su sueño. Y es la tercera bestia. Entonces eso está representando la rapidez con que creció el imperio griego. El imperio griego, ellos eran conquistadores, y Alejandro Magno, que es el mayor representante de esto y el fundador precisamente de este imperio, es uno de los hombres que ha llegado al gobierno mundial más jóvenes que existieron. Entonces eso demuestra la rapidez del crecimiento del imperio griego. Ok, dice, otra bestia como un leopardo, tenía en sus espaldas 4 alas de ave. Esta bestia también tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Entonces el dominio era, siempre hay un dominio sobre la atmósfera, sobre los ambientes, y siempre hay un dominio territorial. Y la influencia griega, lo hemos platicado bastante, va a nivel de pensamientos y de filosofías. Amén. Bye. Ok, entonces, mire cómo dice Daniel capítulo 7 y verso número 7. Después de esto, seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí una cuarta bestia. Terrible, dice acá. Espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Y aquí es donde a mí me llama mucho la atención, hermano, porque dice que este imperio esta bestia que vio Daniel era completamente diferente de las bestias que le antecedieron.
y tenía 10 cuernos. Entonces, digamos, cuando yo estuve estudiando esto, digamos, usted vio las imágenes que yo le puse ahí, los dibujos, ¿verdad? Pero cuando yo quise encontrar un dibujo que representara esto, la gente se lo imagina de maneras diferentes. Unos lo ponen de una manera, otros lo ponen de otra, y es un poco difícil el poder llegar a imaginarse cómo sería esta bestia espantosa. Esta bestia que dice que era en gran manera fuerte, pero que tenía enormes dientes de hierro que devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. ¿Cómo sería esa bestia? Entonces, esta cuarta bestia, la bestia terrible y espantosa, está representando el Imperio Romano, pero alimentado por los imperios que le precedieron. Es decir, todo aquello que venía de Babilonia, todo aquello que venía de Persia, todo aquello que venía de Grecia, desembocó en el Imperio Romano. Pero el Imperio Romano en sí, todavía, hermano, no era como lo suficientemente fuerte con todo eso, sino que se fue consolidando su poder con otros elementos que se le agregaron. Y esos son los elementos que nosotros tenemos que ver en esta hora, porque son los elementos con los que nosotros tenemos que lidiar en este momento. El Imperio Romano es un imperio que está vigente como un sistema, aunque ya no como un gobierno literalmente, porque digamos Roma es una ciudad, ¿verdad? Roma es en Italia y muchas cosas sucedieron ahí. Pero ya no es un imperio que gobierna literalmente. Pero esta bestia, por eso es que es espantosa y terrible y no se puede describir, porque tiene un gobierno que no se logra percibir. Y ahorita se lo voy a enseñar. ¿Cómo será esto? Entonces, mire pues, analicemos la cuarta bestia de la que habla el libro de Daniel. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a ver. Ezequiel capítulo 8, verso número 12. Dice Daniel: vi en las visiones nocturnas. No sé si usted se fijó en el verso. ¿No lo leyó? ¿O sí lo leyó? Mire pues, dice: después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas. Entonces ahí es donde empieza el gobierno de esta cuarta espantosa y horrorosa bestia. Y entonces vemos nosotros acá en Ezequiel cuáles son las cosas que se dan en la oscuridad. Solo para ponerle un ejemplo, porque en la Biblia hay muchos ejemplos, hermanos, de cosas que se hacen en la oscuridad y que no están bien hechas. Pero Ezequiel capítulo 8, verso 12 es muy claro por algunos elementos que tiene el texto. Dice: y me dijo, oh hijo de hombre, ¿has visto las cosas? Oiga esto. ¿Has visto las cosas que hacen los ancianos de la casa de Israel en la oscuridad? Es decir, había una influencia de Roma. ¿Qué cosas eran las que hacían? Cada uno en su cámara adornada con imágenes. Entonces ahí podría empezar un poco, pero eso no es todo, hermano.
Porque obviamente, hermano, nosotros entendemos que el pueblo de Israel, el Señor le prohibió literalmente y le dijo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de las cosas que están en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No las adorarás, no te inclinarás a ellas. Entonces, tenían ellos una prohibición. Pero ellos, hermano, como ancianos, como principales en la casa de Israel, en la oscuridad, posiblemente ni siquiera se estaban dando cuenta del culto que estaban rindiendo a imágenes. Y eso es lo terrible de este cuarto imperio, hermano, que está gobernando. Y muchos ni siquiera se han dado cuenta que están siendo gobernados por ese imperio. Entonces, hermano, es como, ¿sabe cómo que es? Como que la iglesia va en una barca y tiene que navegar en medio de una situación que la está inundando, que la está tratando de anegar y está tratando de hacer que la barca se hunda. Pero la barca, hermano, es el único lugar de salvación que hay, como el arca de Noé, ¿verdad? Es el único lugar de salvación, pero afuera hay una podredumbre impresionante que está tratando de meterse al arca. Y que en muchas situaciones puede ser que se esté metiendo porque es un sistema. Puede ser que se esté metiendo ese sistema a nuestra iglesia, a la iglesia de Jesucristo. Entonces dice: ¿has visto las cosas que hacen los ancianos de la casa de Israel en la oscuridad? Cada uno en su cámara adornada con imágenes, porque ellos dicen: Jehová no nos ve. Jehová ha abandonado la tierra. Entonces, ¿a qué cámara se estará refiriendo? ¿A qué imágenes se estará refiriendo aquí Ezequiel? Y recuérdese, hermano, que el profeta Ezequiel era contemporáneo del profeta Daniel. Entonces las dos profecías como que concordaban. Y como que los dos estaban viendo una perspectiva diferente del reino de la cuarta bestia. Daniel lo estaba viendo en una visión. Y a Ezequiel lo arrebataron y se lo llevaron a ver dentro de las cámaras lo que estaban haciendo el pueblo de Israel. Es decir, que estaban siendo gobernados e influidos por el mismo imperio. El cuarto imperio, la cuarta bestia. Eso está tremendo. Pero sigamos un poquito más adelante. Génesis capítulo 41, verso 6. Dice que esa bestia devoraba. Le voy a poner otra vez el verso para que lo pueda leer y lo pueda analizar. Dice: he aquí una cuarta bestia terrible, espantosa, en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba. Ok. Entonces, esta bestia que devoraba viene a ser como el cumplimiento de un sueño profético que le dio el Señor a otro tremendo hombre. Ni se imagina quién. A José. A José, hermano. A Juan también, ¿verdad? A Juan se lo llevaron. Pero a José le dieron un sueño profético en el libro de Génesis. Y en el libro de Génesis a él le enseñaron, y eso usted se va a recordar muy bien. Le enseñaron, le mostraron, él tuvo un sueño en donde habían unas espigas. Bueno, pero eso se lo dieron a Faraón, ¿verdad? A él le dieron la interpretación. Le mostraron unas espigas.
Y aquí está descrito, dice, brotaron otras 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del oriente. Y entonces las espigas delgadas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces, y las 7 vacas flacas también. ¿Qué hacen las 7 vacas flacas? Devoran a las roizas. ¿Sí? Entonces, lo que le estaban enseñando a José a través del sueño de Faraón, obviamente, es el reino por venir. Es el reino en el cual se van a empezar a devorar y van a empezar a caer aún los más valientes. Van a empezar a ser devorados por esa bestia que no tiene forma. Por esa bestia que ni siquiera la conocen, por algo desconocido que es, al final de cuentas, es un sistema. El imperio de la cuarta bestia es un sistema. Ok, sigamos aquí. La cuarta bestia le puse yo ahí en ese título. Es un sistema, no solamente es un sistema poderoso, sino que es un sistema súper poderoso, le puse yo. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Usted sabe que el número 10 representa, ¿qué representa el número 10? El número 10 representa, perfecto, la totalidad. Entonces, está hablando acá que este sistema va a ser un sistema mundial. Por eso es que no puede ser un imperio específicamente gobernando territorialmente, pero sí puede ser un sistema gobernando inconscientemente, sin que la gente se dé cuenta que lo están gobernando. Está siendo gobernado. Y este es un sistema implacable. Es un sistema de destrucción. Es un sistema mortal. Es un sistema que viene desde la cabeza de Babilonia. Ya se viene gestando el sistema para la implantación con la cuarta bestia, el cuarto imperio. Y por eso es que aquí dice que tenía 10 cuernos. Y los cuernos, pues, ¿en dónde brotan los cuernos? En la cabeza. Entonces, si esta es la cabeza, el cuerno al final de cuentas es la prolongación de lo que hay en la cabeza. Y en la cabeza, ¿qué es lo que hay? Pensamientos. Entonces, y esto va muy relacionado con el imperio griego. Entonces, los pensamientos que van a surgir de este imperio van a ser con el propósito de sojuzgar y con el propósito de gobernar al mundo entero a través de ideologías, a través de filosofías, a través de situaciones que no se perciban. Por eso, mire, hermano, qué importante es para nosotros, qué importante para la iglesia de Cristo el ser gobernados, el ser dirigidos por el Espíritu Santo. No podemos ser dirigidos por una cabeza humana. Tiene que haber la dirección del Espíritu Santo. A mí por eso me sorprendió mucho el sueño que contó el hermano Juan.
No sé si usted se recuerda de eso. Pero él vio un Mercedes, ¿verdad? Blanco. Y entonces él entró al vehículo y cuando él vio no tenía timón. Y entonces el Espíritu le habló. Y le dijo, esa es la iglesia que no tiene Espíritu Santo. Entonces, mire, hermano, qué importante para nosotros ser guiados por el Espíritu Santo, porque este sistema va a empezar a meterse de tal manera a todo ámbito que va a querer gobernar, no solamente en lo individual, sino que en lo comunitario, en lo congregacional, en lo ministerial. ¡Ah! ¡Qué cosa más tremenda! ¿Cómo puede un pensamiento, una ideología gobernar a una persona? Ahorita le voy a enseñar cómo es esto, hermano. Dice Daniel capítulo 7, verso 19. ¿Cómo lo vería Daniel? Entonces dice, quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de todas las demás. Él no pudo describirla como era. Y en gran manera terrible, con sus dientes de hierro. Entonces, hermano, esto va relacionado. Se recuerda que la imagen que vio Nabucodonosor, había una mezcla entre hierro y barro. Y que nosotros lo estuvimos analizando acá, que esto se refería al transhumanismo. Esta fue la imagen de Daniel 2. Pero aquí lo que está hablando Daniel ya en el capítulo 7 es que esta bestia tiene, dice, dientes de hierro. Es decir, que se soporta en el hierro. Se soporta en esto que está acá. ¿Y de qué están hechas las computadoras? De metal. Y sus dientes de hierro y sus garras de bronce, que devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Entonces, eso habla, hermano, definitivamente de una plataforma de gobierno que se va a instalar y se ha estado trabajando. Por eso es que este reino es completamente diferente a los gobiernos anteriores, porque los otros gobernaban con espada, gobernaban con ejército, ponían gobernadores, ponían regentes, ponían gente con armas. Ahora no va a haber un gobierno de armas. Ahora los dientes de hierro van a ser elementos que van a ser puestos a nivel mundial para obtener un dominio sobre la población. Oiga esto. Y dice en el verso número 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él, y he aquí este cuerno tenía ojos. Está hablando de este imperio. Tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Entonces, eso, hermano, no puede ser otra cosa. ¿Para qué sirven los ojos? Para ver, para observar, para controlar, para vigilar. Por eso es que hay gente que hasta se pone, hermano, hasta se pone paranoica con esto. Porque una de las cosas que trae, hermano, la tecnología es un control absoluto. Hablaba con unos pastores, hablamos hace algún tiempo, y decía yo, cuando quiero hablar cosas que son solo de la familia,
dejamos afuera los celulares. Porque hay prácticamente, hermano, un control sobre todos esos elementos. Pero no solo eso, sino que el gobierno que estas cosas van ejerciendo sobre la población. Yo le puse ahí un dibujo en donde de alguna manera se ve este imperio gobernando sin que aquellos que estén gobernados se den cuenta que están siendo sojuzgados. Yo le puse ahí, mire, la boca que habla con arrogancia, porque así dice acá esto, ¿verdad? Y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Entonces fíjese, hermano, que hay una ventana que le llaman la ventana de Overton. Y esta ventana de Overton es algo que se ha estado utilizando desde hace mucho tiempo con el propósito de la implantación de este cuarto reino. Oiga cómo funciona esto. ¿Qué es la ventana de Overton? La ventana de Overton es algo que se venía utilizando desde hace mucho tiempo. Entonces, esta ventana es como los límites que cada uno de nosotros puede aceptar. Entonces, esto es lo aceptable. Tema para implantar lo que ellos quieren implantar y para gobernar como ellos quieren gobernar. La clave de lograr la aceptación popular. Ok, ¿cómo funciona? Ahorita creo que me voy a explicar de una mejor manera. ¿Cómo funciona esta ventana de Overton? La primera etapa, de acuerdo a esta, por eso es que nosotros vemos ahora aberraciones tan tremendas dentro de nuestro sistema que la gente ya las ha aceptado como naturales y como normales. Y aquellos que no las aceptan, científico. Se deben revisar casos históricos y luego se deben crear grupos afines para buscar un apoyo social. ¿Verdad que le da risa? Pues eso es algo ridículo. Una declaración de ese tipo. Y entonces dice, bueno, yo tengo libertad de expresarme de esa manera y los insectos deben tener derechos. Aquella declaración, hermano, que al principio da risa, la empieza uno a considerar. La empieza uno a considerar como algo razonable. ¿Por qué? Porque ahí los vemos como normales. Eso es la ventana de Overton. Entonces luego de esto ellos crean sus grupos afines. Por eso es que hay ponencias, hermano, tan ridículas y tan absurdas que uno ve que siempre hay grupos que apoyan ese tipo de situaciones. En lo que antes no se gastaban el tiempo, ahora lo empiezan a gastar e invertir. Entonces viene aquí y entonces ya se pasa de lo radical a lo aceptable. Se debe citar la ciencia y el apoyo científico. Y entonces ya la gente dice, bueno, son animales subdomésticos. Pero es un nuevo término para llamar, hermano, para pasar, para mover esta ventana. Y para que la gente empiece a entrar en ese sistema y lo empiece a aceptar como algo válido y como algo lógico. Solamente lo va a aceptar si no lo va a exigir. ¿Por qué? Porque esa es la ventana de Overton. Hacia eso se quiere llegar. Es un gobierno que no se percibe, pero que está activo. Entonces ya se identifican, eso es el cuarto punto que está ahí, ¿verdad? Se identifican y se aíslan a los oponentes. Los oponentes, hermanos, son aquella gente que definitivamente, razonablemente dicen, no, eso no puede ser. Entonces se les enseña a los niños que pueden ser de ambos sexos en la escuela dominical.
Entonces ya vienen y empiezan a entrevistar a un montón de gente y empiezan a llamar a gente importante y le empiezan a decir, mire, ¿y usted qué piensa? ¿Usted cuándo fue la última vez que usted habló con el zancudo, verdad? Y no que les digan a alguien así, ¿verdad? Y entonces, oh no, pues yo, fíjese que esto, ya toda la gente lo ve como algo normal, hermano. Se realizan documentales. Se realizan películas, empiezan a haber canciones que hablan de eso. Empieza Radio Periódico La Mosca, ¿verdad? Sí, empiezan a haber un ataque, una avalancha de los medios de comunicación, la farándula y todo eso. Empiezan a volcarse para apoyar esto. ¿Por qué? Porque son políticas de gobierno. Yo le dije algo absurdo, algo ridículo, pero usted piense en las leyes, cómo se han ido obteniendo y cómo se han ido aprobando. Bueno, se buscan casos reales exagerando los hechos o se inventan las historias. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto una historia que se le inventan en internet y la gente le da share, compártalo? Y no es cierta la historia. Aún con esto, con el incendio que ha habido en las Amazonas, tuvieron que salir muchos a aclarar y dijeron, es cierto, se está quemando el Amazonas, pero estas fotos no son de ahí. Y la gente las comparte. Ok. Y por último, la quinta etapa es que ya se viene de lo popular a lo político. Entonces aquí es donde viene el especialista en leyes, que es el Imperio Romano, en preparar nuevas leyes para apoyar aquellas cosas que antes eran inaceptables, absurdas, ridículas y fuera de todo sentido común, fuera de toda moral. Y muchas veces cosas hasta inhumanas para apoyarlas. Entonces vienen y se apoyan las leyes, anulando o alterando las existentes. Entonces ahí es donde ya se cumple la palabra en donde dice que el príncipe que va a venir cambiará las leyes. Eso dice Daniel capítulo 12. Cambiará las leyes. Capítulo 9 creo que dice. Ok, se consolidan ya los grupos de presión, se buscan encuestas fabricadas y entonces ya viene la condenación de la intolerancia. Entonces, la iglesia que no se haya alineado con ello va a sufrir persecución de este tipo. Y sobre todo, hermano, en la tribulación. La iglesia que no se va. Por eso a nosotros, mi querido y amado hermano en Cristo, tenemos que irnos. Tenemos que irnos con el Señor. No podemos quedarnos. Viene una etapa terrible, viene el gobierno en absoluto de esta cuarta bestia, que es una bestia terrible, espantosa y que va a dominar a nivel mundial. A nivel general. Entonces va a haber una persecución, ahí se va a haber una persecución muy fuerte. Muy bien, ¿qué nos queda ahora? Bueno, eso lo tenemos que ver más adelante. Ya viene la implantación del gobierno del anciano de días. Aleluya, eso va a ser algo glorioso. Glorioso, después de toda la destrucción que haga esta bestia, el Señor va a venir a tomar el gobierno.